estamos con el profesor Alberto Nino Valencia. Profe, recientemente acaba de concluir la primera vuelta de este torneo de apertura, ¿no? ¿Qué balance hace Nino Valencia, ¿no? Lo que fue estos primeros encuentros para el Carabobo Fútbol Club en la segunda división. Bueno, creo que es positivo, creo que es una adaptación a un grupo el cual no venía jugando una división de plata, unos jugadores jóvenes que venían a jugar la categoría sub-20, entonces creo que todo fue una adaptación positiva, estar en el tercer lugar con 14 puntos, donde nos hemos hecho muy fuerte de local, y de una u otra manera creo que ya los jugadores de experiencia y los jugadores jóvenes, ya la división de plata no lo va a sorprender para la segunda vuelta, ¿no? ¿Qué se puede esperar del Carabobo para lo que será la recta final de este campeonato? No, creo que está pidiendo mucha agresividad, creo que la división lo amerita. Creo que nosotros por momentos somos muy pasivos, creo que hemos tomado 7 goles en los últimos minutos a base de esa pasividad misma que estamos conversando. Y se está pidiendo en los trabajos mucha agresividad, creo que la división nuestra de segunda división se juega con mucha intensidad, con mucha agresividad y creo que de otra manera nosotros estábamos como que en otro ritmo de partido, ¿no? Y nos conlleva a estar en esa intensidad para poder sacar resultados positivos en la segunda vuelta, ¿no? Como local el equipo se ha visto de verdad muy bien, sin embargo como visitante los resultados no han acompañado al combinado Vinotinto, ¿no? ¿Cuál es su análisis, ¿no? Respecto a esto? Mira, creo que la superficie nos ha perjudicado mucho, considero que hemos jugado en 4 canchas, de las cuales 3 canchas no son muy altas para un partido profesional, la alterna de Barinas, la Reinaldo Melo, la cancha de Ureña y la cancha ahora de Metropolitano en Los Teques. Considero que nuestro fútbol, el cual practicamos nosotros, es un fútbol fluido, donde hay muchos circuitos ofensivos, donde es a ras de piso. Considero que para nosotros estos tres tipos de canchas nosotros no nos han convenido para nuestro fútbol y de una u otra manera creo que los demás rivales están adaptados a superficie, a su espacio y han sabido aprovechar su localidad y nos han ganado, ¿no? Finalmente, ¿cómo están los ánimos del grupo, no? ¿Cómo están esas ansias, no? De terminar de la mejor manera esta primera vuelta. Sí, seguro, pero por todo es la clasificación, el objetivo está entre los 5 lugares, hoy estamos en el tercer lugar, queremos lentamente subir porque considero que la segunda vuelta, aparte de este partido que nos corresponde en San Antonio, hay 8 encuentros en cancha de superficies buenas, regulares, y considero que nuestro equipo con nuestro fútbol que tiene, podemos avanzar dentro de este panorama y conseguir ese objetivo, estar ubicado 1, 2 o 3, ¿por qué no? Y clasificar a la otra fase que es el objetivo total de todo acá como la organización, e ir al torneo de ascenso de enero a mayo con el único objetivo que es salir campeón para poder ir nuevamente a la primera división porque es un club el cual se lo merece.